¿Ya? Ok. Ok. Bueno, la clase de hoy es de tomografía abdominal patológica. Bueno, primeramente, la clase fue basada en ver las distintas patologías que se observaban en los diferentes órganos que hay en el abdomen. Entonces, primeramente, vamos a hablar de las patologías que se pueden observar a través de una tomografía en el hígado, en la cual tenemos el primero, la fibrosis o cirrosis hepática, en la cual tiene cambios morfológicos donde podemos evidenciar en la tomografía una nodularidad superficial, así como hipertrofia del nódulo caudado, el cual es mayor a un centímetro en comparación a las medidas normales de este sin que haya fibrosis o cambio fibrótico. Así también podemos observar que hay ensanchamiento del hilio hepático y en la cisura interlobular. ¿Cómo se evidencia en la, en la foto que se observa en la parte inferior de la diapositiva? Así también tenemos que tener en cuenta que otros de los cambios que se observan en la fibrosis y la cirrosis hepática están dados cuando está avanzada o cuando esta no es avanzada. Hay que recordar también que para poder evaluar el hígado, nosotros debemos realizar o debemos mandar la tomografía trifásica, que se realiza en tres fases. Esto quiere decir que amerita un contraste en la cual se va a ver la parte venosa, la parte arterial y posteriormente la parte anteriormente la parte sin contraste, donde nosotros evidenciamos en la parte arterial, donde se puede ver alteración difusa, heterogénea e irregular de la densidad del hígado. Mientras que en la fase venosa se podemos descartar lo que son nódulos y la utilizamos sobre todo para hacer diagnóstico diferencial con los hepatocarcinomas. En cuanto a lo que dice en la diapositiva, también hay que decir que es imprescindible hacer un estudio dinámico con una tomografía con medio de contraste endovenoso, como ya dije, que aquella que es trifásica. Aquí también observamos una reconstrucción del hígado a través de una angiotac, donde aquí podemos observar dilatación de lo que es todo el eje portal. Otra de las patologías que nosotros vamos a ver en abdomen, en cuanto a la tomografía, es el hígado graso. En cuanto al hígado graso, nosotros también encontramos hallazgos radiológicos. En cuanto a estos hallazgos radiológicos, encontramos que hay acumulación de grasa que disminuye la densidad del parénquima hepático. Por lo tanto, vamos a ver un parénquima hepático menos, un parénquima hepático hipodenso. Con respecto a los vasos sin usar, cuando no usamos ningún medio de contraste. Nosotros también utilizamos para comparar la hipodensidad del hígado, el vaso, y tenemos que tener en cuenta que el hígado sea mayor a 20 unidades Hounsfield. Perfecto, Andrés. No, para dar una aclaratoria, es importante que nos vayamos familiarizando con los términos. Si lo conseguimos aumentada densidad, en el caso de la tomografía, a diferencia de la radiografía, donde utilizamos los términos radiopaco y radiolúcido, aquí es importante que comiencen a familiarizarse con el término de hiperdenso, isodenso o hipodenso. Ya después, en resonancia, también utilizaremos otros términos, como lo son, por ejemplo, hipointenso, hiperintenso o isointenso, ¿ok? Pero importante que eso siempre lo tengamos en correlación a cualquier cosa que vayamos a mencionar. Digo, para comenzar a utilizar la terminología radiológica tomográfica, ¿ok? Ok. También tenemos que nosotros podemos observar, en el caso de cirrosis hepática, la congestión hepática pasiva en cuanto a la tomografía,
donde evidenciamos un relleno precoz de lo que son las venas suprahepáticas por reflujo de contraste desde la aurícula derecha. Por lo general, en estos casos, vamos a encontrar un paciente que, aparte de la cirrosis, pues vamos a encontrar que presenta alteraciones cardíacas como una cardiomegalia y una insuficiencia cardíaca. Aquí podemos también observar que hay un realce difusamente moteado del parénquima hepático en la fase portal. Teniendo en cuenta, como se observa en las diapositivas y en las imágenes, que esta es una tomografía en un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha, donde se ve el relleno retrógrado de la vena cava inferior y las venas suprahepáticas. Teniendo en cuenta, como ya se dijo, que habían para evaluar hígado, nosotros debemos realizar una tomografía de 3 fases. Aquí en este caso lo vamos a observar en la fase arterial. La hepatitis. La hepatitis es otra patología del hígado, pero hay que tener en cuenta en cuanto a la hepatitis que ni la tomografía ni la resonancia desempeñan un papel importante para darnos un diagnóstico preciso de esta, ya que los hallazgos que podemos encontrar en una tomografía o una resonancia no son específicos. También encontramos, en cuanto a tomografía, los quistes en hígado, en el cual tenemos quistes simples, tenemos quistes complejos. En cuanto a los quistes simples, por lo general tenemos que son únicos, que son hipodensos, que son únicos, ajá. Y como podemos observar, tienen bordes bien definidos. Cuando nosotros seguimos avanzando, también encontramos que hay quistes que no son simples, sino quistes complejos. En cuanto a esto, también tenemos los que son los quistes hidatídicos o los quistes hidatidósicos o hidatidosis, donde nosotros podemos encontrar que por ciertos parásitos hay la formación de quistes en el hígado de distintos tamaños. En esta imagen podemos evidenciar un quiste hidatídico de gran tamaño, así como también unos quistes satélites. Otro de las quistes que nosotros podemos encontrar que evidenciamos en la tomografía, son los hemangiomas. Tenemos que estos son hipoatenuados y que es similar al descrito de la ecografía. Tenemos que, por lo general, para nosotros definir en cuanto a tomografía, evidenciamos una lesión que se encuentra, que es de un tamaño de menor a 3 centímetros y que está bien definida, como la que observamos en la imagen. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad, por lo menos para detectar un hemangioma, la sensibilidad del 55% llega hasta un 90%. Teniendo en cuenta que, como ya dijimos antes, hay las distintas fases. En la fase simple, nosotros tenemos que los hemangiomas tienen una densidad similar a la sangre, mientras que en la fase arterial tiene un realce hiperdenso, mientras que en la fase portal también hay un realce, pero hay un realce en el compartimiento de lo que es la vena cava y las venas hepáticas. Andrés, disculpa, ¿sabes la utilidad de estas fases? Voy. ¿A cómo? ¿Conoces las utilidades de estas fases? O sea, ¿por qué hay que realizar todos estos procesos de cambios de contraste y de densidades en una lesión? O sea, ¿sabrías por qué se indica? Bueno, entre una de las causas es que esto nos puede ayudar a detectar la malignidad de la lesión.
Muy bien, esa es una. ¿Conoces otra? que, bueno, y en cuanto a la malignidad también, para buscar si la lesión puede tener una vascularización. Sí. Y Bueno, hay bueno, esas dos. lesiones que se comportan, realzan en fases arteriales. Eso es lo más común. Recuerda que cuando solicitan siempre, en casos de hepatocarcinoma, de adenoma, incluso hasta de la misma hiperplasia nodular focal, ellos tienen ciertas características que se asocian o se pueden distinguir mejor en fases de tipo arterial. Porque, como tú bien dices, hay comportamientos irrigativos que hacen que la lesión que no ves en una fase simple se comporte distinta en la fase arterial. Así como hay otras que ocasionan un lavado rápido o un lavado lento, que como tú acabas de decir, son aquellas que tienen pues ciertos comportamientos vasculares que solamente se ven en fases portales. ¿Ok? Entonces siempre es importante cuando consideremos Ok. una lesión hepática, juguemos con esta fase. Se indica generalmente trifásica el tipo de tomografía hepática cuando hay que precisar con mayor hallazgo, o mayor características tomográficas una lesión. Así podemos nosotros llegar más rápido al diagnóstico. Ok, ahora, ¿cómo sabemos cuál es la fase simple, la fase arterial, la fase portal? Se las voy a explicar sencillito. La fase arterial, siempre váyanse hacia donde está la aorta. Siempre la van a ver, claro, obviamente en este caso más hiperdenso porque está circulando el medio de contraste, que sabes bien cuál es el tipo de contraste que hay que utilizar para estos casos, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, ¿cuál utilizas? Bueno, por lo general se utiliza este contrado. ¿Cómo? Por lo general se utilizan los contrastes que son yodados. Ok, perfecto. El iodado hidrosoluble es el principal indicado. Entonces, cuando tú solicitas eso, aquí marcas bastante fácil distinguir la fase arterial por la hipercaptación de los vasos arteriales. En esencial, la aorta abdominal. Y cuando es una fase portal, claro, aquí el realce es mayor hacia lo que es el sistema portal, obviamente porque es la fase venosa y por lo tanto tanto la suprahepática como la vena cava debería más bien estar mucho más hiperdenso. Del resto, ok, esas serían las indicaciones principales. Dale, puedes continuar. Ok. Lesiones que son los hepatocarcinomas. En cuanto a los hepatocarcinomas, podemos ver que es un tumor bien delimitado, que no se encuentra encapsulado, infiltrante y con márgenes lobulados. ¿Cómo los observamos? En la imagen que se encuentra a la derecha de la diapositiva. También tenemos que tener en cuenta que hay que hacer descarte de esto en pacientes que son jóvenes, sin antecedentes de cirrosis hepática, que tienen una alfa-fetoproteína normal y que pueden calcificar hasta el 40%, y que los hepatocarcinomas se pueden calcificar hasta en el 40% de los casos. Hay que también tomar en cuenta que estas lesiones son hipervasculares y presentan cicatriz central radial, que en el caso de la ecografía es hiperecogénica, mientras que en lo que sería resonancia sería hipointensa, y en el caso de la tomografía sería hipodensa. Otro de los cánceres que también podemos evidenciar es el colangiocarcinoma. En cuanto al colangiocarcinoma, tenemos que son adenocarcinomas hepáticos que crecen desde conductos biliares intrahepáticos, que pueden ser periféricos o pueden ser de los principales, que son los biliares. Así también tenemos que, en cuanto a los periféricos, tenemos que son lesiones grandes, solitarias, con márgenes irregulares. También, dentro de estas lesiones, encontramos los nódulos satélites, que pueden generar invasión portal y atrofia de los segmentos periféricos hepáticos al tumor. En cuanto al carcinoma, hay que evidenciar si en la tomografía
encontramos dilatación biliar y si retracción capsular adyacente al tumor. Otro de los hallazgos que nosotros podemos evidenciar en la tomografía abdominal son los hallazgos de linfoma, o detectar otro tumor como es el linfoma. En este caso sería ya por metástasis como tal de la enfermedad oncológica. Aquí tenemos que los linfomas primarios, por lo general estos se ven linfomas primarios de tipo no hodgkiniano y hay ciertos hallazgos radiológicos. En cuanto a los hallazgos radiológicos, tenemos que son lesiones grandes, son lesiones que son homogéneas y son lesiones también que son bien definidas. Asimismo, podemos encontrarlas tanto iso e hipointensas en ecografía y en tomografía. También, en lo que es la resonancia, en un T2, obviamente se van a ver hiperintensas, al contrario. Puede también verse atravesando la lesión sin ninguna invasión ni distorsión. Por terapia, que eso no viene el caso de la discusión. También, entre los nosotros, bueno, casos también podemos encontrar ciertos tipos de lesiones, como la primera que vamos a observar es en esta presentación, es el vaso accesorio. El vaso accesorio se evidencia, en este caso, como una lesión bien definida, isodensa, con el vaso, en el caso de la primera, y en la B, donde aquí no se puede remarcar, que sería la cuarta imagen contando de derecha a izquierda, o sea, la que se encuentra en la esquina inferior derecha, observamos un vaso accesorio. También nosotros podemos encontrar en el vaso lo que es la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar nosotros la evidenciamos como microaccesos tuberculosos, es decir, múltiples lesiones hipointensas que se encuentran en el vaso. Algunas veces podemos encontrarlas con ciertos niveles hidroaéreos que son característicos de los accesos. Otra de las lesiones que también vemos en vasos son los infartos esplénicos. En los infartos esplénicos tenemos que se pueden ver múltiples áreas bueno, si nos vamos a ecografía hipoecoicas, cuando nos vamos a la tomografía hipointensas, sobre todo a lo que es la periferia, a la periferia del vaso. Por lo general nosotros podemos ver este tipo de patología en lesiones en pacientes que tienen anemia drepanocítica, para poner un ejemplo. Así como en el hígado, que vemos los diferentes tipos de tumores, en el vaso también nosotros podemos encontrar diferentes tipos de tumores. Prácticamente no hay ningún tipo de diferencia al momento de hacer la tomografía y se van a ver más o menos, como ya se explicó en la parte del hígado. La diferencia también es que aquí nos vamos a encontrar por lo general cuando hay un tumor, un paciente con una esplenomegalia, que en muchos de los casos no vamos a encontrar un solo tumor, sino vamos a encontrar múltiples tumores el mismo. Bueno, en cuanto a vasos, de verdad las patologías que uno busca en el contexto de la medicina interna no son tan amplias. Cuando nosotros tan amplias para buscar en la tomografía. Cuando nosotros nos vamos hacia la rama de la cirugía, sí hay múltiples patologías, hay muchas más patologías que nosotros podemos evidenciar y que podemos buscar en la tomografía hacia el vaso. También nosotros podemos realizar tomografía en estos casos para evidenciar traumatismo en vaso, y posteriormente en el caso del cirujano tomar ciertas actitudes
diagnósticas y terapéuticas de acuerdo a esto. Otra parte que sí es importante en el caso, desde el punto de vista de la medicina interna, es evaluar las lesiones pancreáticas, donde primero hay que hacer como un énfasis, un pequeño énfasis en ciertas escalas que nosotros tenemos tomográficas, que aquí también compete a medicina interna la evaluación de las mismas. Entre ellas tenemos la gradación de la gravedad de la pancreatitis por la tomografía, donde encontramos los criterios de Baltasar, donde encontramos que tiene un score en donde se divide de A hasta la E y posteriormente un grado de necrosis que va de 0, el menor al 33%, de un 33 a un 50% y mayor al 50%. Según el score, nosotros podemos evidenciar si el páncreas está normal, se le coloca una A. Si hay aumento del tamaño focal o difuso del páncreas, ella sería a pasar a B. Si hay aumento del tamaño del páncreas focal o difuso más una inflamación peripancreática, ya pasaría a ser C, mientras que una D es lo anteriormente mencionado más una colección líquida, ya sea intra o extrahepática, y la E, que es también lo anteriormente mencionado, con 2 o más colecciones intra o extrapancreáticas, más gas en el interior del páncreas. Dependiendo de esto, podemos nosotros hacer cálculo de las complicaciones y, y podemos ver el riesgo de muerte que tiene el paciente, puntuando cada una de ellas y teniendo en cuenta que esto nos va a dar un score que es de 0 a 3, es un 8% de complicaciones, un 3% de muerte. De 4 a 6 es un 35% de complicaciones con un 6% de muerte. Y de 7 a 10 es un 92% de complicaciones con un 17% de muerte. Como podemos observar, cada una de las anteriores ítems que yo dije tiene una puntuación. Al lado se puede observar que se va a ir sumando de acuerdo a los hallazgos que anteriormente mencioné. Aquí podemos ver un ejemplo de un paciente que tiene una pancreatitis. Aquí también podemos seguir observando un ejemplo de una pancreatitis aguda edematosa y al lado en la que es inferior izquierda y en la imagen inferior derecha encontramos un pseudoquiste de páncreas. Aquí también tenemos algunos ejemplos de lo que es la escala de Baltasar, observándola desde el punto de vista tomográfico. Entonces tenemos aquí Baltasar grado A con unidad bajo de 0 puntos, donde encontramos páncreas de tamaño normal con impregnación homogénea. Aquí tenemos un Baltasar grado C, donde tenemos que aquí hay un índice de severidad alto de 8 puntos, donde como ya dijimos hay hasta un 92% de complicaciones, donde aquí observamos un páncreas aumentado de tamaño a nivel de cuerpo y cola con alteraciones intrínsecas y cambios inflamatorios. Aquí también tenemos un ejemplo de un Baltasar grado E, que ya también tendría un 92% de complicaciones con un riesgo de muerte de hasta un 17%, donde evidenciamos gran colección en cuerpo y cola de páncreas e importante presencia de gas en su interior. Y aquí tenemos otra imagen de una pancreatitis, donde tenemos también un índice de severidad alto de 9 puntos, donde en este caso observamos un Baltasar grado D con necrosis pancreática mayor al 50%. Principalmente, lo que más buscamos nosotros en medicina interna es valorar el grado de pancreatitis para dar conducta al paciente y evitar las complicaciones, como también describí en una imagen a que había anteriormente, entre las imágenes de la pancreatitis y hallazgos en el páncreas, en la tomografía, podemos también encontrar quistes. Estos por lo general se van a ver hipointensos en comparación a
lo que es el tejido pancreático. También, ahora pasamos a la parte renal. En cuanto a la parte renal, hay que destacar que aquí nosotros podemos pedir lo que es el urotac. El urotac también tiene fases, donde tenemos una fase simple, donde se observa captación de la corteza con mínima captación medular, una fase nefrográfica, donde se observa el parénquima renal, y una fase excretora, donde se produce atenuación y aparece el contraste. Podemos ver distintos tipos de patologías, como riñones ectópicos, riñón en herradura, sobre todo en este caso, riñón en herradura, es una patología ya congénita, y tenemos también algunas otras patologías como columna de Berti, que también son alteraciones ya genéticas del riñón. ¿Qué podemos también observar? Podemos observar las calcificaciones, cosa que también que es importante porque de acuerdo a esto podemos hasta reconstruir lo que es el lito, y con esto nosotros podemos también dar diagnóstico de litos, ya que aquí encontramos diferentes tipos de litiasis, donde podemos evidenciar las litiasis coraliformes que tienen ciertas características específicas en la forma del lito. Observamos también quistes renales, que los quistes renales también se dividen en simples y complejos, donde evidenciamos en los quistes simples que son bien definidos y que son hipointensos en comparación con lo que es el parénquima renal. Hay que tener en cuenta también que dependiendo de la fase en que se evalúe, se va a ver la hipointensidad o no del mismo. Y depende. Otra de las patologías es la poliquistosis renal. La podemos diferenciar porque, obviamente, al igual que un quiste, son imágenes hipointensas, pero estas tenemos que son múltiples imágenes hipointensas y que estas tienen diferentes tamaños en el riñón, dando una forma irregular al mismo. Cuando nosotros hablamos de poliquistosis renal, también podemos hablar, o no podemos, sino hablamos de la poliquistosis renal adquirida y la poliquistosis renal congénita. Igualmente, también evidenciamos carcinomas renales. Evidenciamos carcinomas renales como se observa en la imagen, uno que se encuentra a la periferia del riñón. Bueno, del parénquima renal. Nosotros podemos evidenciar también distintos tipos de quistes, distintos tipos de tumores, y también podemos evidenciar distintos tipos de metástasis. En esta imagen también colocamos una metástasis de un paciente con antecedentes de CA de pulmón, donde hay que tener en cuenta que una de las primeras partes a la que puede migrar es al riñón. Aquí observamos que es una metástasis bilateral donde también hay hipointensidad en comparación al parénquima renal, obviamente volviendo a hacer énfasis en que aquí también se indica contraste para evidenciar mejor las lesiones. Importante también que nosotros podemos utilizar la tomografía para hacer diagnósticos de accesos renales. Si bien es más económico y también tiene una alta sensibilidad la ecografía, nosotros, pues, dependiendo la conducta que se vaya a tomar, especialmente en este caso cirugía, para el drenaje del mismo se puede utilizar la tomografía de abdomen, o la urotac, para evidenciar con más precisión los bordes de los accesos renales. Ok, ahora viene la parte de intestinos y asas intestinales. En cuanto
a esta parte ya sería la parte final, intestinos y asas intestinales, donde también nosotros como medicina interna, a pesar de que estas son más patologías, más que todo patologías de cirugía, podemos encontrar aquí también patologías que tengan que ver con medicina interna, como en algunos casos de colitis ulcerosa y otro tipo de patologías congénitas e autoinmunes que afectan a la parte intestinal. Aquí encontramos entre los signos que nosotros podemos ver en la tomografía de abdomen de patologías intestinales, está signos que aparecen en obstrucciones, el signo del pico y del remolino, que es un signo que aparece en obstrucciones intestinales. Es un signo que aparece, como dije, en obstrucciones intestinales, sobre todo cuando es un asa cerrada. Por lo general, esta tiene una apariencia de remolino, como su nombre lo dice, con un pico, que el pico se limita justamente en donde se encuentra la obstrucción del asa. Aquí podemos observar el signo del remolino y del pico y del remolino. Otro de los signos que nosotros podemos encontrar en la tomografía de abdomen en cuanto a patologías intestinales es el signo del grano de café. Este es muy parecido también a tenemos que el signo del grano de café es usado clásicamente en radiología simple, es sugestivo de un vólvulo de eczema que también se puede ver en la tomografía. Más que todo se ve en rayos X de abdomen. Se visualiza como una gran dilatación del sigma con pérdida de sus austras, ocupando gran parte del abdomen y situándose por encima del colon transverso. Otro de los signos es el signo de rueda de carro. Este signo es más frecuente observado en los vólvulos de intestino delgado. Hay que tener en cuenta que muchas veces se ve hasta más veces que el signo del remolino. Está formado por cortes transversales de asas rellenas de contenido líquido y dispuestas periféricamente dibujando una circunferencia. Otro de los signos que nosotros podemos ver, que también nos indica, este es importante para medicina interna porque por lo general nos indica que hay una presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal. Este es importante lo que es el realce parietal de las asas tras la administración de contraste. Es decir, para nosotros observar este signo tiene que pedirse la tomografía con contraste. También tenemos que aquí se ve hipervascularización, la cual se refleja en el mesenterio en la forma de dilatación y tortuosidad vascular. Hay que tener en cuenta que la prominencia y separación de la base recta en el ilio se ha denominado yeyunización vascular del ilio o signo de Paine. Hay otros signos como el signo de las S o patrón de migas de pan, que cuando lo encontramos se considera una dilatación de asas del intestino delgado cuando estas tienen un diámetro mayor a 2,5 centímetros. También hay que tener en cuenta que estas medidas por sí solas no permiten distinguir una obstrucción de un hilo intestinal. Así que en el caso de medicina interna no lo podemos utilizar para dar un diagnóstico y una conducta hacia saber si es un hilo por obstrucción o un hilo metabólico. Hay que tener en cuenta que el signo de S es un indicador fiable de la existencia de una obstrucción y se visualiza con aspecto moteado del contenido intestinal. Y bueno, esas fueron las patologías de abdomen más importantes que, en mi parecer, podemos observar desde la tomografía y principalmente que nosotros podemos visualizar desde el punto de medicina interna como tal. Muchas gracias. Excelente presentación, Andrés. Bueno, nada, queda pendiente la discusión de casos clínicos y aquí por acá queda menos de un minuto. Y bueno, nada, excelente ponencia. Okay. Entonces, bueno, estamos en contacto para la presentación de casos